Listo. Y ahora sí. Perfecto. Ya, la reunión de hoy, yo pensé que les iba a interesar este tema, la voy a hacer acerca de casos clínicos de vértigo y tinnitus desde la psicoterapia y la salud mental, es decir, pensé que les podía interesar mucho más que cualquier cosa entender qué es lo que hago con los pacientes cuando me los derivan. Y principalmente lo voy a orientar de la siguiente manera, voy a hablar de 4 casos clínicos que son pacientes que estoy viendo actualmente, unos de hace más tiempo, otros de hace menos. Los voy a desarrollar inicialmente, como hablando desde cómo los veo yo en ese inicio. Vamos a hablar algunos conceptos de psicoterapia que suelo usar, que comúnmente uso, y en base a esos conceptos voy a mostrarles después cómo desarrollé con cada paciente el trabajo o cómo lo estoy desarrollando y qué está sucediendo. ¿Ya? Eso. El paciente 1 tiene 36 años, es asistente social. Su diagnóstico que llegó era con neuronitis vestibular y tenía mucha angustia, dolor profundo y tanto dolor que no podía respirar y tenía crisis de pánico en la noche antes de dormir porque ya le venían los vértigos en la noche, durmiendo. Entonces, cada vez que se iba a dormir, tenía una crisis de ansiedad. Como antecedente relevante, es que un año antes del primer episodio de vértigo, ella tiene un parto prematuro a las 25 semanas de sus gemelos y fallece uno de los gemelos. Fue un mes horrible donde estuvieron en la UCI, los niños tuvieron muchas operaciones, fue una experiencia para ella muy difícil y finalmente uno fallece y otro sobrevive. Hoy en día ese niño tiene 3 años, está sano, pero ha sido súper complejo. Yo la empecé a ver el 9 de septiembre del año pasado y sigo hasta la fecha. Llevamos 41 sesiones. Hoy en día está sin vértigo. Reconoce que tiene un poquito de mareo, dice soy más fuerte, ya reconozco la sensación, no me complica. Voy a reducir esto porque si no, no logro leer. Deme un segundo que quiero hacer esto. Ya. Ahí sí. Soy más fuerte, estoy acostumbrada a sentir esta sensación que reconozco y manejo completamente. Esa es como la vivencia con el mareo hoy en día y ya no hay vértigo. Y el trabajo principalmente está enfocado en duelo con ella. Yo hice terapia reparatoria de todo ese trauma y un estilo de personalidad sociocontrolador y hoy en día estoy trabajando duelo aún. ¿Ya? Eso es como más o menos inicialmente esa paciente. El paciente 2 es un estudiante universitario de 22 años que viene con tinnitus por trauma acústico. Él está estudiando y estaba en 4º año y producto de la pandemia congeló porque le venía la parte práctica. Entonces empezó a meterse en todo este tema de la música y él se llama como purista de la música. Entonces empezó a investigar la música, los sonidos, se empezó a comprar parlantes de una determinada manera, amplificadores, como con mucho detalle. Me decía, es como buscar cuando el minuto tanto de la canción tanto hacen un chasquido de dedos, por ejemplo. Y estaba una vez con eso, escuchando, y sin querer él tiene una aplicación en el celular, se le subió bruscamente el volumen al máximo y tuvo un sonido muy fuerte y eso es lo que dice él, que le produjo un dolor profundo y despertó al día siguiente con tinnitus. El tinnitus, le produjo mucha angustia y yo lo recibí con crisis de pánico profunda, producto del tinnitus y una sensación de depresión, de no querer seguir viviendo, de que no quería más esto. Yo lo estoy viendo 2 veces a la semana él por el tema de los episodios ansiosos y como antecedentes relevantes, hijo único de estos papás súper sobreprotectores que están ahí encima. Y tuve la primera sesión el 1 de junio, llevamos solo 4 sesiones, pero el trabajo que yo he hecho hasta el momento con él, que es inicial, es todo el manejo de ansiedad y las crisis, y principalmente en este estilo de personalidad ansioso, y pienso incluir a la familia en las próximas sesiones. Y el paciente 3 tiene 19 años, es estudiante universitario también, y él tuvo, el diagnóstico que él llegó, este es del hospital, los otros 2 son de consulta privada, es mareos inespecíficos, el motivo consulta mal de desembarco y sintomatología ansiosa. Esto lo puse por lo interesante como del
el tema del mal de desembarco, ¿no es cierto? Él tuvo un paseo cortito en barco de 1 hora y media en febrero de este año, en Coquimbo, y se bajó y empezó con este tema de mareo persistente, que no paraba, y él refiere sentir mareo permanente y cefalea todas las noches, mucho dolor de cabeza. La primera sesión yo la tuve el 7 de abril de este año en el J, y llevamos 8 sesiones y ya está en proceso de alta porque ya está bien él. El trabajo centrado principalmente en enseñanzas de estrategias de manejo de ansiedad, puro manejo de ansiedad, y él tiene un estilo de personalidad ansioso que es el que les voy a hablar después. Y la paciente 4, que esta persona la quise poner a propósito, porque ella la sigo viendo hoy en día, es más compleja que los otros pacientes. Yo la he visto en 2 etapas. La primera etapa la empecé a ver en noviembre del 2018 y la vi hasta octubre del 2019, que ya estaba mucho mejor. Y por pandemia la empecé a ver de nuevo. La empecé a ver en noviembre del 2020 y sigo actualmente, llevamos 15 sesiones. El diagnóstico de ella es vértigo posicional paroxístico benigno, no sé. Bueno, ese es el diagnóstico que le dio la otorrino, que no es del J, es otra otorrino. Esta es una paciente que a mí me derivó Rubén. Tuvo también una hipoacusia súbita del oído izquierdo y neuronitis vestibular, tiene todos esos diagnósticos. Motivo de consulta, principalmente un trastorno de ansiedad generalizada. Esta paciente yo la quise poner porque ella es especial. Es una paciente que yo la denominé como la prepper. Ella siempre tiene una forma de ser particular y ella siempre está esperando que venga una catástrofe. Se define a sí misma en esas primeras sesiones como excesivamente miedosa y nerviosa. Dice, a mí me asusta cualquier cosa. Esa era como su definición de sí misma. Y persistía en ella un miedo constante a que algo malo pueda ocurrir en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, ella nunca se sentaba en la sala de espera, siempre camina de un lado a otro, ya no tanto, ya tiene más manejado eso. Yo le tenía que poner la silla de una determinada manera en el box porque si no la luz le daba. Esa es la persona con la cual yo empecé a trabajar. Lo que sí como antecedente es importante, su mamá falleció cuando ella tenía 8 meses y la crió una abuela. Y esta abuela fue terriblemente maltratadora. Ella tiene muchas vivencias de maltrato en la infancia importante. Y eso es una de las cosas que voy a hablar con respecto a ella, como el proceso de trabajo reparatorio en trauma y, por supuesto, estrategias de manejo de ansiedad y estrés. Todos estos pacientes, principalmente el trabajo es en estrategias de ansiedad y estrés. Voy a hablar ahora de lo que es psicoterapia, de lo que hago en psicoterapia, y después vamos a abordar específicamente qué hice con cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo trabajo con estos pacientes en psicoterapia? Entonces, algunos conceptos y estrategias principales en relación a lo que se hace en psicoterapia. Primero que nada, ¿qué es la psicoterapia? Quise partir por ahí. Y lo más importante, yo diría que en psicoterapia es el tema del vínculo y el espacio seguro. Si tú estás metido en el medio de un bosque, en el sur, imagínense en medio de un bosque en el sur. En el bosque solo ven ramas al frente de ustedes. Pero si ustedes suben a un cerro, lo que van a ver van a tomar perspectiva respecto a dónde están ubicados geográficamente. Y a lo mejor van a ubicar una dirección, un río, un pueblo, y van a poder tomar dirección. Bueno, el espacio de psicoterapia es lo mismo. Es un espacio en el cual uno mira la vida con perspectiva. Y más encima el otro tiene más perspectiva todavía. Entonces puede ayudar a mirar y ayudar a encaminar, ¿ya? Y entonces sí es un espacio seguro donde la persona se siente protegida y cuidada y siente que puede hablar cosas que no puede hablar en otras partes. Más encima hay secreto profesional, por lo tanto nada de lo que ellos me dicen en profundo yo lo puedo contar, a menos que atente contra su vida de otro, pero en general eso no es tan común. También a mí me gusta mucho trabajar con todo lo que tiene que ver con psicoeducación. Yo hago mucho trabajo de psicoeducación, es decir, ayudar a entender a la persona las cosas que le pasan. Cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las hormonas, cómo funcionan las emociones, cómo se identifican las emociones. ¿Por qué? Porque nosotros, como nuestra especie humana, lo que más necesitamos es certidumbre. Y por lo tanto, el espacio tiene que dar certidumbre. También trabajo mucho con enseñanza y estrategia de autorregulación emocional. Eso sí, es principalmente con todas las emociones, principalmente ansiedad, rabia y pena, muchas estrategias de autorregulación. También me meto mucho todo lo que tiene que ver con infancia y formación de aparato psíquico.
el aparato psíquico se forma en la infancia, entonces ahí es donde uno se mete un poco más profundo en términos de aprender ciertas estrategias de otra forma o nuevas. Todas las estrategias que usa un niño de supervivencia son resiliencia pura, si no, no sería un adulto. Pero a veces esas estrategias nos quedan chicas, como un chaleco chico, y eso es una de las cosas que yo les dejo bien claro, y uno tiene que aprender formas nuevas de funcionar. Entonces investigamos aquellas formas, observamos, miramos apego, etc. Y también me toca bastante hacer lo que es terapia reparatoria en trauma, principalmente la definición de trauma que a mí más me gusta es que en la vida siempre hay estresores, pero cuando hay un estresor demasiado grande, tan grande, que yo no soy capaz de copar con él, o cope, que es la palabra en inglés, que no hay una traducción exacta en castellano, pero que es copar, lo que sucede es que el yo se desintegra, o sea, yo no soy más eso que era antes, y por lo tanto quedo roto. Entonces el proceso de terapia reparatoria es como ayudar a volver a construir poco a poco. Lo que sí, que en terapia reparatoria hay que tener mucho cuidado de no retraumatizar. Entonces hay que ir muy de a poquito, con mucho cuidado, y eso es pura experiencia y práctica. Y es como, yo creo que todas estas estrategias, yo llevo 20 años haciendo clínica, entonces uno como que ya a esta altura sabe qué hacer, qué no hacer, el timing, qué momento sí, qué momento no, hay como un aprendizaje especial y es como una sincronía especial. Y me gusta mucho. Ya, en todo lo que tiene que ver con psicoeducación, que yo diría que es súper importante, sobre todo en las etapas iniciales de un proceso de psicoterapia, hay algunos conceptos básicos que se le enseñan a los pacientes y yo se los voy a mostrar ahora de la misma forma que se lo enseño a los pacientes. Entonces, por ejemplo, en vez de hablar de sistema hipopituitario, adrenal, etcétera, hablo de cortisol, ¿ya? Es mucho más fácil. De hipotálamo, etcétera. No, lo simplifico todo para que ellos lo entiendan. Y así es como se los voy a enseñar a ustedes. Ahora, primero que nada les hablo de este cerebro. Y que nuestro cerebro es un desafío, ¿ya? Tener este cerebro humano es un desafío, es maravilloso, pero es un desafío. De hecho, los humanos somos la especie que más sufrimos. Y principalmente se los explico como el cerebro dividido en tres aspectos. El cerebro que habla de los tres cerebros, en verdad el cerebro es uno, ¿ah? Y todo unido y todo conectado, pero esto es como para poder entenderlo. Está el cerebro reptiliano, que principalmente es todo el sistema del tronco encefálico, y ahí está todo lo que tiene que ver con regulaciones. Está encargado principalmente de regular, y lo compartimos con los reptiles. Entonces está encargado de si tengo sueño, duermo, si tengo hambre, como. El reptil si tiene frío se pone al sol. Bueno, nosotros también tenemos este cerebro, ¿ya? Y también estamos guiados desde ahí. Después está el sistema límbico, que lo compartimos con los mamíferos, y principalmente está todo lo emocional ahí y lo relacional, y ahí están ubicadas las emociones. Y lo que es particularmente humano es nuestro neocórtex. Y el neocórtex es este cerebro maravilloso. Yo diría que la gran diferencia de nuestro cerebro con los cerebros de las otras especies es que nuestro cerebro tiene la capacidad de crear realidades, de imaginar, de visualizar. Entonces el problema es que aquí es donde se producen bucles entre nuestro cerebro nuevo y nuestro cerebro antiguo. Y esto es algo que yo les enseño a los pacientes, como a reconocer los propios bucles. El cerebro nuevo, este cerebro, nuestro neocórtex, tiene la capacidad de imaginar, planificar, la identidad está ubicada ahí, automonitorear. Entonces, gracias a este cerebro existen las artes, existe Internet. Yo no sé de los animales, algún animal que haya inventado Internet. Este es un cerebro maravilloso, pero nos hace sufrir. ¿Por qué? Porque se produce un bucle entre el cerebro nuevo y el cerebro antiguo. Y el cerebro antiguo son las motivaciones, como todas las motivaciones, las emociones, comportamientos, está todo el instinto de conservación en ese lugar. Entonces, por ejemplo, y yo este ejemplo lo uso mucho, hay una cebra pastando en la sabana. Entonces, de repente la cebra ve a un león, aparece un león. Entonces se activa toda la respuesta natural del cuerpo de salvarse, de ponerse a salvo, con hormonas, ¿no es cierto? Todo su sistema, que les dije, hipotalámico, pituitario, adrenal, pero yo hablo de cortisol. Cortisol y adrenalina se activan. Lo que hace el cortisol es producir mucha glucosa, un rush de glucosa en mi sistema. Por lo tanto,
mi cerebro se alimenta de glucosa, entonces está súper lúcido. Y como está súper lúcida la cebra, arranca lo más rápido posible, elige el mejor camino y se salva. De hecho, la tasa de caza de los leones es bien baja, se salva. Al día siguiente, la cebra vuelve a pastar a la sabana, y esto se los pregunto a los pacientes. Y la mayoría dice, no, no. Sí, vuelve, porque es una cebra. No tiene esto, no tiene el neocórtex. Nosotros los humanos pensamos el león, el león, el león. Y cada vez que pensamos en león, activamos esta respuesta natural del cuerpo de estrés. Entonces el león, el estrés, el león, y nos estresamos. Lamentablemente, y ahí donde están los bucles, nuestro cerebro no tiene la capacidad de identificar si aquí el peligro es real o imaginado, ¿ya? Y libera la misma respuesta. Por ejemplo, si yo les pido que piensen, que les pongo al frente, perdón, un plato de comida que les gusta mucho, mucho, mucho. Lo que van a tener es una respuesta del sistema nervioso autónomo de su cuerpo, que es salivación, liberación de enzimas gástricas, etc. Pero si yo les pido que imaginen ese plato de comida, la respuesta va a ser la misma, van a tener la misma respuesta, y eso es como demuestra que nuestro cerebro no tiene la capacidad de imaginar si el estímulo es real o imaginado. Entonces empiezo a trabajar con los bucles, y trabajamos con los bucles. Un ejemplo de un bucle ansioso, por ejemplo, y esto es importante para todos, ¿eh? Tenemos que aprender a vivir con este cerebro y a manejarlo, y eso es para poder vivir mejor. Yo tenía una paciente que sufría de muchas crisis de pánico, muchas, y empezamos a trabajar con esto, con los pensamientos gatillantes de las crisis de pánico. Entonces ella iba en una micro una vez, y la micro se empezó a llenar, y apareció un pensamiento en ella, y ese pensamiento fue, chuta, no me voy a poder bajar. Y ese pensamiento produjo una respuesta natural del cuerpo de su sistema de alarma, de alerta, y es cortisol, adrenalina, palpitaciones, sudoración de manos, agitación de ritmo cardíaco, ¿no es cierto?, etcétera, activación en general. Más pensamientos ansiosos, porque los pensamientos funcionan por asociación. Un pensamiento genera otro. Y más encima, los pensamientos ansiosos son muy pesados, o sea, generan un montón, como un bombardeo de pensamientos ansiosos. Entonces, no me voy a poder bajar, y como no me voy a poder bajar, me voy a perder, y como me voy a perder, me van a asaltar, etc. Y así siguió. Bueno, cuento corto, tuvo una crisis de pánico arriba de la micro. Tuvieron que parar la micro, todo. ¿Qué hubiera pasado si ella, cuando se da cuenta que tiene este pensamiento, chuta, no me va a poder bajar, lo reconoce, se acoge a sí misma, se levanta y se acerca a la puerta de la micro? Lo más probable es que el sistema de amenaza hubiera bajado, por lo tanto ella hubiera podido respirar mejor y calmarse, y no hubiera tenido la crisis de pánico. Más aún hubiera sido que ella se hubiera bajado, hubiera tocado la puerta y se hubiera bajado la micro. Nada, no hubiera habido crisis de pánico. Bueno, los bucles se detienen por la conducta, o los bucles, que se llaman el cerebro nuevo y el antiguo, se detienen por la conducta. Y eso es algo que se deja bien claro. Uno empieza a trabajar con los bucles de los pacientes entre este cerebro nuevo y antiguo, y se hace un trabajo como conductual. Un ejemplo de un bucle depre que a mí me gusta como mencionar. Allá tiene el audífono. Morano, tienes que apagar el micrófono. Ya. Al final, si es que no entienden, yo sé que es raro, les voy a dar espacio para preguntas y todo eso. Un ejemplo de un bucle depresivo. Yo tenía un paciente, tengo todavía, de hecho, que estaba con mucha pena por un divorcio hace poco. Y le pasó que un domingo en la mañana, él se despertó como a las 10 de la mañana y sintió esta sensación de hundirse en la cama, producto de la pena que siempre anda trayendo, y apareció un pensamiento. Y ese pensamiento fue, mi vida era más feliz cuando estaba con ella. Cuando tuvo ese pensamiento, tuvo más esta sensación física de hundirse en la cama y de cuerpo pesado, y aparecieron un montón de pensamientos relacionados con lo maravillosa que era su vida con ella y lo terrible que era su vida ahora. Lo que no es verdad, ¿eh? Porque la vida con ella no era tan espectacular. Lo que pasa es que tenemos esta memoria selectiva y que la emoción tiñe, y por lo tanto los recuerdos que aparecen son relacionados con esa emoción. Entonces tuvo estos pensamientos de lo maravilloso que era su vida con ella, y empezó a tener más esta sensación en el cuerpo de pesadez y sin ganas y tristeza. Entonces se le ocurrió ver una película, y la película fue peor porque le acordó más a ella, etc.
como a la 1 de la tarde, seguía en ese mismo estado, decidió pedirse una pizza. Entonces se comió una pizza entera. Entonces aparecieron pensamientos relacionados con lo terrible que era, con el desagrado con su cuerpo, etc. Como a las 4 de la tarde, tuvo la gran idea de empezar a escuchar música que le acordaba a ella. Y ustedes saben el efecto que tiene la música en relación a las emociones. Entonces, fue mucho peor. A las 6 de la tarde estaba realmente mal, se quería morir, etcétera, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si cuando él se da cuenta que aparece este pensamiento, mi vida era más feliz cuando estaba con ella, dice, no, por aquí me voy a la cresta, así que me levanto, agarro la correa al perro y voy a pasear al perro? Lo más probable es que hubiera detenido el bucle, ¿no es cierto?, depresivo. Y al salir a pasear el perro, hubiera respirado, se hubiera sentido mejor, se hubiera tomado aire, recibido luz solar, etc. Después hubiera vuelto a su casa y a lo mejor hubiera puesto a hacer aseo, se hubiera cocinado algo sano, etc. Los bucles se detienen con la conducta y esto es algo que trabajamos con los pacientes en consulta, o que yo trabajo mucho. Entonces, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Y quise traerles eso porque hay un gran libro que yo hago leer a los pacientes a veces, que es este, que es sobre estrés. Y habla de por qué las cebras no tienen úlceras, y habla de la respuesta de estrés en el cuerpo, y aquí sí habla mucho más como más desde específicamente de los glucocorticoides, etcétera, y de los mecanismos, pero de la importancia del cortisol y cómo el cortisol es una hormona cara, que le sale cara al cuerpo. Y esto es algo que yo se lo hablo así tal cual, les digo tal cual. El cortisol, el funcionamiento sano, es que tiene que estar alto en la mañana para poder despertarnos, ¿no es cierto? Y poder estar activos, y muy bajito en la noche para conciliar sueño. El tema es que con este mundo hiperacelerado y lleno de estrés y peligros y amenaza, estamos siempre liberando cortisol, siempre, siempre, siempre. O glucocorticoides, si lo quieren llamar. Y el cortisol lo que tiene es que tiene una particularidad, que es de liberación súper rápida, se demora en segundos en ser liberado el torrente sanguíneo, y de eliminación bien lenta, se demora de 6 a 8 horas en ser eliminado. Entonces, si alguien está todo el rato estresado, con estrés, se enferma, el cuerpo se termina enfermando, porque es una hormona cara. Y hay muchas investigaciones respecto a todo lo que tiene que ver con sistema cardiovascular y gástrico, pero hay pocas cosas relacionadas con oído. Y lo que yo he visto es que estos pacientes de oído tienen a tener niveles, son pacientes cortisol, que lo llamo yo, o son muy ansiosos y estresados, y si yo les midiera los niveles de cortisol, yo digo, lo más probable es que estarían altos. Yo recomiendo este libro, es súper bueno, por si les interesa. Y desde ahí mismo, de lo que trabajo es con esto, esto lo dibujé yo y es para trabajar con los pacientes, los sistemas de regulación emocional. Es bien ordinario el gráfico, y yo lo hice, pero con esto lo uso mucho con ellos, con los pacientes, sobre todo como tema de autodiagnóstico en que estoy. Y estos 3 sistemas, para poder estar emocionalmente regulados, tienen que estar regulados estos 3 sistemas. El primer sistema es el sistema rojo, el sistema de amenaza, que principalmente el objetivo es detectar peligros y ponernos a salvo, protegernos. Y hoy con pandemia todo el mundo anda con este sistema muy grande, ¿ya? Aquí las hormonas implicadas son cortisol y adrenalina, y las emociones, la rabia, la ansiedad, el miedo, el asco. Después está el sistema de logro, que principalmente aquí está la dopamina, y es dirigirnos a los recursos, y las emociones desear, conseguir, lograr, progresar, avanzar. Lamentablemente, en términos sociales, la sociedad nos enseña que para poder calmar el sistema de amenaza, tendemos a usar el sistema azul del logro, y el azul no calma el rojo, ¿ya? El azul es en sí mismo, las personas que están deprimidas tienen poquito azul, y hay que activar un poquito eso, ¿no es cierto? Todo el sistema logro. Pero el azul no calma el rojo. La gente, cuando anda muy rojo, como ahora en pandemia, tiende a querer usar el azul para calmar el rojo. Y por eso en este minuto hay tantas adicciones, tanta gente ha subido peso un montón. ¿Por qué? Porque están usando el sistema azul para calmar el rojo. Y el azul no calma el rojo. Y esto es súper claro. Lo que calma el rojo es el sistema verde. Lamentablemente, como somos una sociedad súper hiperacelerada, etcétera, tenemos poquito verde. No trabajamos mucho este sistema, y es el sistema de calma. Y el sistema de calma, principalmente el objetivo es regular el estrés y promover vínculos.
todas las relaciones, aquí está todo lo relacional. Las hormonas implicadas son las endorfinas, la oxitocina principalmente, y las emociones, todas aquellas actividades que nos producen estar contentos, seguros, protegidos, cuidados, confiados. Leer un buen libro, por ejemplo, tocar un instrumento musical, salir a dar un paseo, tener una conversación linda con alguien. Y yo lo que hago mucho es trabajar con esto, entonces le ayudo, trabajo mucho que la persona aprenda a decir ando rojo, entonces necesito verde, o ando en azul ahora, como usar los colores sobre todo como sistema de identificarse a sí mismo. Y enseño muchas estrategias del sistema verde. Tengo particularmente algunas técnicas que uso aquí concretas, como por ejemplo hay una que se llama respiración de calma, que es una respiración, es una técnica respiratoria que es rutinaria, calma, que tiene un ritmo, una pausa, ¿ya? Y es principalmente, yo la llamo como un engaño neurológico, porque cuando la persona está agitada o en un estado de ansiedad, la respiración se estresa, se agita. Y esto es justo lo contrario. Entonces, cuando empieza a practicar esta respiración, el cerebro dice, va, pero no había un estresor, no estaba estresada, pero está respirando calma. Ah, entonces no debe haber estresor. Pum, y baja los niveles de cortisol. Y es por eso lo llamo un engaño neurológico. Y eso es una técnica que enseño bastante y otras técnicas relacionadas con calma. Lo que sí, que la persona, una de las, aprende a identificarse. Ando rojo, por ejemplo, y hace algo verde. Así. Entonces, de hecho, uso esta misma lámina, la uso y la entrego y trabajamos con ella. También trabajo mucho con todo lo que tiene que ver con teoría del apego y confianza básica y todo lo que es terapia reparatoria en trauma. Y en relación a esto, muchos de los conceptos de apego seguro versus apego inseguro, ¿no es cierto? Concepto inicial generado por Bowman en los años 70. Principalmente a mí me gusta definir el apego como el sistema de regulación primaria o de protección frente a la amenaza. Los niños las guaguas nacen completamente desreguladas, emocionalmente completamente desreguladas. La madre es la que le presta su sistema de regulación a ese niño y le ayuda a aprender a regularse y a generar las conexiones neuronales para poder hacer eso de forma autónoma, ¿ya? Para generar ese registro. Bueno, hay personas que no tienen esas experiencias, por lo tanto, les cuesta mucho más regular. Y generalmente los pacientes que llegan a consulta llegan desregulados. Por lo tanto, hacemos el acto de que yo te presto mi sistema de regulación, aprendemos a regular. Y mucho también trabajo con el concepto de confianza básica versus desconfianza básica, que este es un concepto psicoanalítico. Cuando el aparato psíquico se forma, y el aparato psíquico se forma en la primera infancia, el aparato psíquico se puede formar sobre dos pilares, es uno u otro, ¿ya? Según esas experiencias primarias, sobre todo con las relaciones primarias. La desconfianza básica es la sensación básica, esto es inconsciente, es prelenguaje, por eso no es algo que esté tan, es como una creencia, ¿no es cierto? Una sensación básica de que el mundo es un lugar amenazante, inseguro. Por lo tanto, surge una estructura de personalidad acorde, porque si creo que las cosas van a salir mal, porque está esta mente que es como catastrófica, que piensa en negativo más que en positivo, tengo que hacer que las cosas salgan bien. Y se arma una estructura de personalidad súper hacedora, súper planificadora, súper organizadora, súper... Y el problema es que la ansiedad se llama la enfermedad del exceso futuro. Las personas que son ansiosas viven en el futuro todo el rato, planificando, organizando, controlando, y el control es una ilusión. Cuando las cosas salen de control, les quedan embarradas. Y ahí con eso trabajo, como que yo llamo eso como ahora nos vamos a meter en aparato psíquico y vamos a de entrar a picar casi aparato psíquico y aprender formas de funcionar nuevas, porque si yo me estoy yendo todo el rato al momento futuro, me pierdo de este momento. Y este es el momento donde me relajo, me calmo. Entonces hago mucho ese trabajo también y trabajo mucho con eso también. Y ahí mucho con trauma y reparación, etc. ¿Ya? Entonces, en base a todo esto que les dije, que es como un poco como un bagaje general sobre los conceptos básicos que uso en psicoterapia, pero siempre la psicoterapia es un espacio personal y yo me conecto con la persona y voy de acuerdo al timing de esa persona, a lo que esa persona necesita, pero generalmente como en base a estos conceptos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se trabaja esto con cada paciente en específico? Y cada paciente es un mundo, ¿cierto? Por ejemplo, con la paciente 1, de 36 años, asistente social, ella tuvo esta experiencia de trauma.
con sus guaguitas, ¿no es cierto? Que nacieron de 25 semanas, que fue horrible para ella ese evento. Y solo sobrevive uno. Fue un mes realmente difícil ese mes, ella lo hemos trabajado ese mes con mucho cuidado, para no retraumatizar, pero explorado, fueron experiencias realmente difíciles. Los niños los operaron muchas veces, guaguitas recién nacía 25 semanas. Y finalmente estuvieron a punto de morir los dos muchas veces, entonces fue una experiencia, si te ven, de sistema rojo durante un mes constante. Alarma, 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 ¿no es cierto? Bueno, yo con ella principalmente lo primero que hice antes de meterme todo eso fue enseñar estrategias de manejo de ansiedad y estrés, porque ella venía con crisis de pánico. Todas las noches tenía miedo de dormir porque las crisis de vértigo venían en la noche cuando estaba durmiendo, se despertaba mareada. Entonces empezamos a trabajar con eso primero, con todo lo que tenía que ver con estrategias de manejo de ansiedad, y empezó a pasar que las crisis de vértigo se empezaron a calmar. Y luego empezamos el trabajo de trauma, que es el duelo y experiencias traumáticas, y hoy en día seguimos con trabajo de duelo, mucho trabajo de duelo, en eso estamos, llevamos 41 sesiones, yo la veo todas las semanas a ella, súper constante, ella con su trabajo, con muchas ganas, muy enfocada, el hijo está muy bien, el que sobrevivió está súper bien, tiene 3 años hoy en día, es un niño sano, pero ahí estamos trabajando porque tiene mucho dolor por el fallecimiento del otro hijo. Entonces, como que trabajamos del duelo, a mí me gusta trabajar el tema del duelo, de no apurar a la persona con los duelos y respetar sus tiempos y acoger el dolor, la pena, y que puede durar lo que tenga que durar, sin apuro. Siempre trabajando desde esta postura amorosa de relación consigo mismo. Trabajo mucho con las personalidades autoexigentes y tratar de bajar esos niveles de autoexigencia. Y con su estilo de personalidad. Ella sí tiene un estilo de personalidad controlador y ansioso, dadas las experiencias que tuvo en su infancia, con su madre principalmente. Y trabajamos mucho eso, es como la madre introyectada, por ejemplo, ella tiene una madre introyectada súper autoexigente y controladora, entonces vamos trabajando poco a poco eso y calmando eso. Está mucho más calma, está mucho más tranquila, está sin mareos hoy en día, dice que lo siente muy leve, pero con esta sensación de calma ya, que ya no le da miedo, estoy acostumbrada a sentir esta sensación, la reconozco completamente. Eso es con respecto a ella y yo creo que nos queda un ratito de trabajo todavía, sobre todo por el duelo, y a ella le gusta el espacio de psicoterapia, le gusta ese espacio como de mirar desde afuera. Está también con ansiolíticos, pero cada vez menos. El paciente 2, que es estudiante de 20 años con tinnitus. Bueno, el trabajo, como les contaba en un inicio, principalmente se enfocó en estrategias de manejo de ansiedad estrés, porque él venía con esta sensación de crisis de pánico constante. De hecho, estaba yendo a esta cámara hiperbárica 2 veces al día, a la semana, y tenía crisis de pánico adentro de la cámara hiperbárica. Y también estoy trabajando con este estilo de personalidad ansioso. Él tiende a ser muy ansioso. Él es hijo único de estos padres sobreprotectores y ansiosos y bien infantiles, entonces él ha tenido que crecer antes de tiempo. Al igual que el paciente que sigue es un niño adultificado, que se llama, en la infancia tuvo que crecer antes de tiempo y ser como un adulto niño. Él le sirvió mucho entender todo esto relacionado con el sistema rojo, el sistema verde, con los bucles, trabajamos mucho con los bucles. A él le sirve mucho entender, porque necesita mucho entender y tener porque de hecho los humanos necesitamos certidumbre, nos incomoda la incertidumbre, entonces es bonito darle a la persona un poco de certidumbre de lo que le está pasando y que es normal, que no está loco, etc. Y la obsesión que tuvimos esta semana fue bien bonita, porque él me dijo esto, y yo lo quise notar y traérselo, porque me dijo, estoy bien, me doy cuenta que el tinnitus me sirve para comprender que cómo llevaba la vida no era sano y necesitaba un cambio. Estoy más tranquilo, ya no me importa tanto, lo estoy escuchando y prestando atención, lo que hace que no me moleste tanto. Ha disminuido y me incomoda menos, no sé, está como menos ansioso, ¿no es cierto?, con respecto a su tinnitus. Y el tinnitus como un amigo. A mí me gusta el concepto de mi amigo el tinnitus, lo mismo, mi amigo el vértigo, mi amiga la disfonía.
siempre el síntoma viene a mostrarnos algo, y a mí me gusta como mucho trabajar como ayudando como a comprender el síntoma y cambiando esa lucha y ese conflicto que les produce el síntoma. En general los libros de tinnitus son todos así como, ¡ah, el tinnitus! Y me gustaría que hubiera uno que dijera mi amigo el tinnitus. A ver si algún día escribo un libro que se llame así. Actualmente estamos mucho investigando el tinnitus, es cómo lo escucha, cuándo lo escucha, qué características tiene, porque él necesita sentir esta sensación de que lo domina un poquito, dado quién es él, ¿ya? Y yo mi idea es cómo incluir a la familia en un futuro, como les dije, como un poco controlar la ansiedad de los padres, ayudarlo a poner límites, le cuesta mucho poner límites. Entonces también vamos a empezar un trabajo con la energía de la rabia. La rabia es la emoción que surge cuando alguien pasa a llevar los límites, y el sentido que tiene es poner límites. La rabia expresada de forma asertiva es poderosa, entonces, y bonita. Entonces vamos a empezar a trabajar un poquito más adelante con los límites, con la rabia, con ponerle límites al padre sobre todo, pero sanos y asertivos. El paciente 3, del mal de desembarco, bueno, él también está en un proceso de alta, él está súper bien hoy en día, ya no tiene mareo, nada. Principalmente con él trabajamos estrategias de manejo de ansiedad-estrés, y también trabajamos con el niño adultificado, porque él es hijo único de esta madre soltera, y la madre es súper infantil, con pocas capacidades protectoras, capacidades de cuidar, es más bien él como el padre, y de niño le pasó que él creció antes de tiempo. Los niños adultificados son estos niños que te hablan como adultos, que piensan como adultos, que organizan todo como adultos, y por lo tanto dejan de disfrutar, dejan de ser niños antes de tiempo, y les cuesta mucho jugar, les cuesta mucho pasarlo bien. Entonces, y él también tuvo hartas vivencias por lo mismo de bullying en el colegio, bien fuerte. Entonces también hemos hecho trabajo reparatorio con las experiencias de bullying, y con el aprender a disfrutar, aprender a ser un poco niño también, y a gozar más, aprender a poner límites, etcétera. Y hoy en día estamos en el proceso de alta, casi le está súper bien, yo lo veo en EJ, entonces siempre en EJ trato de trabajar más rápido, como con menos sesiones y más enfocado, para que la persona, como le cuesta más ir y todo, él no es de Santiago, entonces tenía que yo trabajar rápido con él, pero está súper bien. Está sin mareos también, y mucho atendiendo a estos pacientes, los dos que le traje son bien rápidos ellos dos de entender cómo funcionan y qué hacer. Y la última paciente que sigo hoy en día, yo la puse a propósito porque ella sí es una paciente más compleja, que ella tiene un tema de personalidad más complejo, ¿no es cierto? Un daño más grande en términos emocionales. Y ella es una paciente que siempre va a necesitar el espacio de psicoterapia y el espacio de psiquiatría. Actualmente me ha costado un mundo, la estoy convenciendo nuevamente para que vaya a psiquiatría, ya la logré, para que ella necesita tomar ansiolíticos, pero le tiene mucho miedo a los ansiolíticos. Yo les contaba que tiene estas vivencias de trauma profundo, de maltrato profundo en la infancia. De hecho, a ella, la abuela la despertaba a correazos durmiendo, entonces puras vivencias así de dolor impactante, entonces quedó muy anclado el estar relajada con que va a ocurrir algo malo. Hay un anclaje ahí profundo, entonces en eso hemos trabajado. Lo que sí tiene distinto hoy en día es que ella logra reconocer cuando está ansiosa completamente y logra calmar. Ya no, porque lo que pasó es que la pandemia, ella le quedó la embarrada de nuevo con la pandemia, por su forma de ser, es como justo lo que a una persona así peor le podría suceder, es que ocurra esto, que viene este bicho que nadie entiende, que no comprende, etc. Entonces empezó nuevamente con la sintomatología ansiosa, y con un poquito de vértigo. Ella habla de las piedritas que se le mueven, tiene un discurso así ella. Entonces ahora entiendo, y ella entiende su piedrita, pero entonces ella trabaja mucho con estos actos de muchas estrategias ella de manejo de ansiedad. Yo le tengo enseñado como respiración de calma, incluso ella sale, por ejemplo, cuando se nota así muy ansiosa, sale a trabajar con las plantas afuera al patio. Es como que tiene muchas estrategias hoy en día como repertorio de manejo de ansiedad, y lo sabe reconocer, que es como aumentar los niveles de propiocepción. Yo con ella siempre voy a tener que estar haciendo un trabajo de manejo de ansiedad. Yo creo que ella va a ser una paciente de esas que son recurrentes, que van y vuelven, ¿no es cierto? Pero en la primera, el trabajo inicial que yo hice con ella, que fue como la parte de reanimarla, principalmente trabajamos con la pena, mucho dolor,
por el duelo de la madre y por las vivencias de maltrato de la infancia. Ella después tuvo una vida bien difícil porque se casó muy joven para arrancar de esta abuela con una pareja desastroso que también tenía vivencias de maltrato y crió sola a sus hijos, 3 hijos, de forma casi autónoma, súper trabajadora, súper empeñosa, pero súper dañada emocionalmente. Entonces como que uno se agarra de lo positivo y enseña a manejar lo negativo. Hoy en día, claro, ya está tranquila en términos económicos, también está tranquila, logró todo ella sola, mucha resiliencia, pero tiene estos daños profundos de la infancia, que siempre va a estar, y eso es algo que ella ya reconoce, me dice, de nuevo aquí está esta niña adentro, que tengo adentro, que se asusta, y me habla así, ¿ya? Y trabajamos mucho con esa imagen de que ella ve que tiene como una niña adentro que se asusta y que está traumatizada. Yo reinicié el proceso producto de la pandemia y seguimos trabajando y hoy en día estoy así, ya logré convencerla de que tiene que reiniciar el fármaco. Ella necesita fármacos y le tiene mucho miedo a los fármacos, pero finalmente mi trabajo de estas últimas semanas ha sido lograr convencerla a que vaya a psiquiatría. Así que ya está encaminada y ya, ya le dio el contacto de alguien y lo va a contactar y todo. Eso con respecto a estos pacientes. Ojalá les haya quedado claro y pregúntenme lo que necesiten. Voy a dejar de compartir. Eso. Bueno, gracias Andrea. Yo creo que desde vivencias personales uno siempre está tratando de manejar la ansiedad y el estrés. Y yo creo que más que preguntar y dar y que la gente dé opiniones, yo creo que esto nos es útil tanto desde el punto de vista personal como, como en nuestro trato con nuestros pacientes. Yo sé que nosotros somos súper especialistas en el sentido de que vamos al hueso de lo que el paciente tiene, pero todos los seres humanos son complejos, tienen mucho detrás, tienen vivencias, tienen experiencias, y que muchas veces estas enfermedades son lamentablemente la erupción del volcán de lo que está pasando dentro de ellos. Pese a eso, a esa explicación que les doy, si alguien quiere preguntarle algo a Andrea o solamente darle las gracias por enseñarnos estas armas que uno puede tener. Y encontré simpático eso de vivir en rojo, en azul o en verde. Digamos. Sí. Hay que tratar de encontrar el verde, aunque cueste un poco. Digamos. ¿Ya? Se ofrece la palabra. Andrea, espérate un poquitito que tengo que regular el volumen. De Dios. Oye, súper interesante. ¿Sabes qué? Yo te quería preguntar en qué momento o cómo se puede evaluar la instancia en donde ya la condición del paciente es tan severa que requiere de medicamentos. Porque esto mismo que estabas hablando tú de tinnitus, con pacientes, por ejemplo, de joven que hizo el trauma acústico, la misma señora, Sí. nos pasa en voz. Y entonces, estamos compartiendo pacientes en donde tú ves que hay un conjunto de síntomas, pero tan rígidos que sencillamente uno, del punto de vista terapéutico vocal, rebota. Entonces, ¿cómo evalúas tú el momento en que ese paciente se podría ayudar con medicamentos? Yo creo que principalmente con la intensidad de los síntomas, ¿no es cierto? Cuando los síntomas son muy intensos y no los puede manejar porque está completamente desregulada la persona y le cuesta mucho regular, y uno ha tratado de hacer herramientas de regulación y no funcionan, la persona sí necesita algún tipo de medicamento. En general, los pacientes ansiosos necesitan inicialmente apoyarse con medicamentos, un poquito con ansiolíticos, sobre todo para la noche, para que puedan dormir profundo y bien, para que tengan esta sensación de andar más calmos, porque cuando están muy desregulados yo no puedo trabajar con ellos. Hace 2 semanas recibí una señora de voz, creo que fue, no me acuerdo cómo se llamaba, y yo la mandé a psiquiatría. Yo le dije, yo no puedo trabajar con alguien que está tan desregulado.
Le dije, vaya a ver a psiquiatra, regúlese y después me ven a ver, porque si uno se pone a escarbar en cosas y la persona está mal, va a empeorar. Y de hecho no fue, y volvió, y yo le dije, yo no la puedo ver, hasta que vaya a psiquiatra. Y hice pasar a la nuera, y le dije, llévela, y la mandé a psiquiatría de urgencia, porque estaba totalmente desregulada, y ya cuando, y también es como que tú notas que el pensamiento no está funcionando de forma clara, ¿no es cierto? Como que tienen ideas muy irracionales a veces, que no calzan. Eso, Sí, precisamente a eso me refería, porque incluso conversábamos con Cristian Olavarría y lo atribuíamos probablemente a la situación de esto de la pandemia, en donde todos estamos más o menos funcionando sí, en el en círculo rojo, sí. porque me ha tocado recibir pacientes que realmente no, nos ha tocado recibir pacientes que antes no llegaban, con unos problemas vocales que son súper raros y súper resistentes. Entonces uno dice, lo mismo que tú decías con esta paciente, o sea, uno piensa, no, este paciente necesita medicamentos, o sea, que lo ve un Sí. psiquiatra. Y lo peor de todo es que, tal como tú decías, hay pacientes que son reticentes a eso. Sí, sí, hay que convencerlos porque es como que tienen asociados mucho al psiquiatra que estoy loco, ¿no es cierto? Entonces prefiero ir a ver, por eso me van a ver a mí, a veces necesitan lo otro, y es convencerlos de que en momentos difíciles todo el mundo necesita una ayuda y que los fármacos los van a ayudar a estar más tranquilos y calmos para poder generar esta reflexión, porque uno no tiene capacidad, ahí hablando de los tres cerebros un poco, cuando está desregulado completamente una persona, se bloquea el uso de la corteza, o sea, la capacidad de razonar. Por eso, por ejemplo, una persona que está en ira, uno no la puede hacer razonar y la gente te dice, oiga, pero entienda, uno tiene que ayudar a regular primero para poder recuperar el uso de la corteza y la capacidad de razonar y poder pensar racionalmente. Porque una persona desregulada no está bloqueado por una cosa de sobrevivencia, ¿no es cierto? Es instintiva. Necesitamos sobrevivir primero. Andrea, Pedro, ¿quiere hacerte una pregunta? Sí, adelante. Hola Andrea, no, no es una pregunta, solamente quería agradecer que de alguna forma nos ayudes a aterrizar la psicología y la psicoterapia, porque habían hartos conceptos que me ayudaron por lo menos a entender, obviamente, tu trabajo y cómo logras conectar con los pacientes, que los veo después cuando los controlo súper agradecidos y conscientes de lo que les está pasando y que obviamente nosotros eso no nos podemos ayudar. Y gracias a ti como aporta al servicio, ha sido súper importante tu rol y tu trabajo para los pacientes de nuestra área. Así que ese era mi comentario. Gracias, era mi objetivo, que entendieran. Gracias, Pedro. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Alfredo Nasser te está haciendo un signo de positividad. Jorge, ¿quieres prenderte la cámara para decir algo? No, está para dar una aprobación. Ya. Eso. Oye, yo les recomiendo este libro, si se lo pueden leer. Este habla más de conceptos más que les van a interesar a ustedes, como más específicamente cómo funciona el sistema de... ¿Por qué la cebra no tiene úlcera? ¿Por qué la cebra no tiene úlcera? Sí. Que habla más del sistema de estrés y más como con conceptos más concretos en términos fisiológicos, y que les va a gustar. Bueno, porque yo veo que está asociado a tema oído. Vamos a tenerlo presente a los que nos gusta leer. Gracias Andrea, voy a dar algunas De nada. puntos. Gracias a ustedes. Ojalá cualquier cosa me pregunten, lo que sea. Sí, muchas gracias. Y aprovecho en forma personal de dar las gracias a todos, a los miembros del servicio por